Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy traemos un tema sorprendente. Ya sé que quizás algunos de vosotros hayáis escuchado o oído hablar del famoso hum. El hum es un extraño sonido que se oye a escala planetaria y cuyo origen todavía es incierto o desconocido. Han sido varias teorías las que han intentado dar solución a este extraño misterio. El hum, como ya he dicho, se ha escuchado en todo el mundo. En unas ocasiones tenía aspecto de trompeta, en otras ocasiones se asemejaba al rumor de un motor diésel. Lo cierto es que el sonido se escucha. Hay personas que son capaces de escucharlos y aparatos capaces de registrarlo. Para hablar con nosotros sobre el hum, tenemos a una de las primeras personas que en el Estado español empezaron a hablar y a investigar el extraño fenómeno del hum. Y no es otro más que Vicente Fuentes. ¿Qué tal estás, Vicente? Buenos días, y es un grato placer tenerte aquí nuevamente. Buenos días, JL, y buenos días a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Un auténtico placer estar aquí con vosotros. Un tema interesantísimo, esto del hum, las famosas trompetas del apocalipsis, como fueron llamadas en su momento, y realmente es un fenómeno planetario que no tiene explicación, como estabas diciendo anteriormente. Realmente curioso el tema de que no haya habido una investigación oficial al respecto, aunque bueno, en el tema de los misterios parece que nos vamos acostumbrando últimamente a esto. Efectivamente. ¿Por qué no hay una investigación oficial con el fenómeno del hum? Porque lo están escuchando los científicos, militares, lo están escuchando políticos, lo están escuchando gente normal de la calle, como tú y como yo, como propio Enrique, lo estamos escuchando. Y nadie está haciendo una investigación oficial. Os voy a decir por qué. En la actualidad, todas las investigaciones oficiales van encaminadas a la obtención de un rendimiento económico. Cualquier persona que estudie el hum no va a obtener ningún rendimiento económico. No habrá ninguna institución que se gaste ni un solo céntimo en investigar algo que no va a ofrecer ningún rendimiento económico. El propio Estado, dada la situación actual, o cualquier Estado del planeta, no efectuará o gastará ni un solo euro para investigar algo que, por supuesto, solamente lo considera a título anecdótico. Y luego se ocurre una cosa curiosa. Cuando gente amateur, y digo amateur entre comillas, como por ejemplo Vicente Fuentes, se pone a investigar este tipo de cuestiones, quizás es tachada por la ciencia oficial de que como que él no es la persona más apropiada para efectuar esa investigación, porque no tiene los medios técnicos o porque no tiene los presupuestos adecuados o el equipo de gente como para poder hacerlo. Entonces entramos en una contradicción. La ciencia oficial no lo estudia porque no le parece interesante, pero desde luego los que les parece interesante y lo estudian son rechazados por la ciencia oficial porque consideran que no son los aptos para poder investigar este propio fenómeno. Y aquí es donde la matan. Vicente, solo tenemos teorías y especulaciones sobre un hecho que existe, el hum, porque el hum existe y es real. Efectivamente, el hum existe, es real. Hay a día de hoy algunos estudios, incluso alguna universidad parece que está empezando a estudiar esto, por ejemplo en Nuevo México, en base a unos sonidos que están siendo reportados en Taos, en una localidad cercana en México. Y bueno, pues podemos decir que es un fenómeno acústico de origen desconocido que abarca diferentes rangos de frecuencias ELF o ULF en los umbrales del oído humano. Tenemos que remontarnos a la década de los 50, en la que en Inglaterra comienzan los primeros reportes de estos extraños sonidos. Luego iremos estudiando que hay diferentes tipos y diferentes clases, características de estos sonidos. Tenemos que entender también que hubo un primer incidente serio en Bristol en los años 70, en el que más de 800 personas fueron a denunciar a la policía inglesa que se estaban produciendo unos sonidos que no les dejaban dormir. Fue curioso porque en aquel momento se echó la culpa a maquinaria industrial. Bristol es una ciudad eminentemente industrial desde los años 40, 50, pues de la Segunda Guerra Mundial, comenzó también con la revolución industrial de la final del siglo XIX, y bueno, pues se le echó la culpa a una maquinaria determinada, unos motores. Pero fue curioso porque cambiaron la legalidad al respecto de lo que eran las emisiones de sonido cercanas a las ciudades, y después de hacer pues lo que viene siendo una protección acústica a todos los motores, en Bristol se siguió escuchando ese hum, esas trompetas del apocalipsis, esos zumbidos que no dejaban dormir a la población.
Vamos a ponernos en contexto porque habrá quizás algunas personas que no han oído hablar del hum y dirán, bueno, sí, me están hablando de ruidos, me están hablando de sonidos molestos. Os voy a poner un ejemplo. Imagínate un día, un buen día, que tú estás acostado en la cama, es mitad de la noche, cuenta por ejemplo a las 3 de la madrugada, y escuchas un extraño zumbido, una especie de un ruido de esta naturaleza, algo parecido. Ha habido gente que incluso ha escuchado trompetas, otros hablaban de otro tipo de rumores similares a los que produce incluso una lavadora. Imagínate que escuchas ese zumbido y ese sonido. Muchas de las personas que lo pudiesen oír dirían que obedece única y exclusivamente a cosas cercanas, al ruido de algún vecino, posiblemente en la calle, y sin embargo ese sonido se escucha en toda la ciudad, y más allá, en toda la provincia o en todo el planeta, como ha llegado a ocurrirse. Ese tipo de sonidos, que llamamos el hum, en el caso de los años 50 y lo que está contando Vicente Fuentes, fue especialmente curioso. Y os cuento. La gente de aquel pueblecito cercano a Bristol escuchaba el rumor, escuchaba el ruido. Ese ruido provenía de la lejanía. Ellos decían que provenía de la lejanía. Eran capaces de apuntar con un dedo la dirección de donde venía el hum, pero cuando te acercabas o te aproximabas a ese punto no había absolutamente nada. También se producía un efecto muy curioso. El hum se escuchaba mejor dentro de las viviendas que en la calle, como que las viviendas efectuasen un efecto de resonancia que amplificase el sonido del hum. Otra cosa curiosa, la gente de aquel pueblecito decía que el hum se movía, que a medida que pasaban los días el rumor se oía en otra dirección, que se iba moviendo y se iba alejando, hasta que después de muchos meses el hum finalmente desaparece, o creen que desaparece. Este hum parece que existe en todo el planeta de manera esporádica, pero aproximadamente desde el año 2012 o 2011 empieza a registrarse una anormal frecuencia del hum en todo el mundo. Se escucha en importantes ciudades, se escucha en importantes núcleos urbanos, pero además, bueno, separados entre sí miles y miles de kilómetros. Se empiezan a crear nuevas especulaciones, ideas de qué puede producir. Lo cierto es que nadie llega a una conclusión cierta, porque se ha investigado en el aspecto de que ha habido varias teorías ofrecidas por personas no dentro de lo que es la ciencia no oficial que han intentado explicar este hum, ¿verdad, Vicente? Háblanos de estas teorías, de la posible o presunta proveniencia del sonido. Sí, JL. Antes de comentar el tema de las teorías, tenemos que especificar que el hum tiene diferentes características. Es decir, se ha podido llegar a escuchar frecuencias de 20 hercios, de 60 hercios, 66 hercios exactamente, en la localidad de Taos, en México, o incluso llegando a los 20.000 hercios. También una cosa curiosa, un investigador que se llama Colin Novak hizo en Detroit, muy cerca de Detroit, hizo una serie de mediciones en una localidad que también estaba siendo afectada por el hum, y entonces determinó que había hasta 30 o 40 comienzos y terminaciones de ese hum en torno a las 3:30 de la mañana. Pero también, es que es curioso porque suele aparecer por la noche, pero también se ha reportado también por la tarde. Bien, otra cosa muy curiosa es el hecho de que hay un porcentaje de audición que es en torno al 2% de la población el que lo escucha. Es cierto que también hay casos en los que lo escucha toda la población, pero hay casos extremos en donde solamente lo escucha un 1% de la un 2% de la población, es decir, una de cada 50 personas. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que parece estar siendo pues, muy localizado, es decir, una localidad, una población completamente definida, y es curioso porque los testigos del tema dicen que si vas 2 pasos más de lo que es el área del hum, no lo escuchas, y si te metes dos pasos dentro de esa área, lo escuchas perfectamente. Es decir, como un efecto on-off, de encendido y apagado. Tenemos que entender también que es un efecto, es un fenómeno completamente, bueno, pues que llega a, es posible que llegue a elegir frecuencias. ¿A qué me refiero con esto? A que cada persona tiene un porcentaje, lo que viene siendo un espectro de audición, y es posible que este hum solo afecte a algunas determinadas personas, como si fuese selectivo. Para unas personas sí y para otras personas no. Con respecto al tema de las teorías, las teorías son realmente, muchas de ellas, muy peregrinas. Por ejemplo, algunas de ellas hablan de un aumento de la actividad solar
y una intensificación de los procesos energéticos del interior de la Tierra. Esto podría llegar a enlazarse con la teoría de la Tierra hueca y de ese Sol central que, según muchos teóricos y el mundo desconocido lo hemos escuchado muchas veces, es posible que eso esté influyendo a la hora de estar provocando algún tipo de reacción, tanto a nivel de sonido como a nivel de vibración del suelo, porque fíjate que también es curioso que el hum llega a crear una vibración en el suelo que no es recogida por los sismógrafos. Sí, efectivamente así es, porque los sismógrafos, sobre todo los más modernos, serían capaces de recibir un impacto encima de la mesa donde están apoyados y no marcar ese impacto. Pero por contra serían capaces de detectar las frecuencias que corresponden a un terremoto, por muy alejado que esté este. Con lo cual, hay ciertos sismógrafos que no recogen las frecuencias que emite el hum y otros sí, quizás dependiendo de la antigüedad o de la metodología del funcionamiento del mismo. Podemos plantear dos hipótesis. Una, que el hum es externo, o viene de la atmósfera o viene del espacio. Tal vez una actividad solar, de efecto atmosférico, tal vez algún tipo de anomalía que se esté produciendo o que estamos entrando en un cambio. Incluso hay gente que ha hablado de la famosa resonancia Schumann, que y su velocidad ha sido aumentada en recientes fechas. Algo que muchas personas pensaban que era una constante, no es una constante, sino que es una variable y, como vemos, recientemente se ha modificado. Pero, evidentemente, si estamos hablando de agentes externos, el proceso de refracción y reflexión lo que impediría es que hubiese un corte lineal de ese sonido, tal y como está comentando Vicente Fuentes, de que hay personas que lo escuchan unos metros más allá y unos metros más acá ya no lo escuchan, sencillamente porque se produce como una especie de corte seco. ¿Cómo se puede producir ese corte seco? Pues muy sencillo. Ese corte seco se puede producir si el sonido viene de debajo de la tierra. Imaginad, por ejemplo, que hay una maquinaria operando en el subsuelo y en el subsuelo, en un momento concreto, esa maquinaria, que tiene un proceso de vibración, choca contra una veta de hierro, por poner un ejemplo. Lo que se produciría, o contra una roca específica, lo que se produciría es un efecto de resonancia muy lineal, que posiblemente nos podría dar explicación a ese corte de las frecuencias audibles unos metros más allá y unos metros más acá. Porque es verdad que se están haciendo o se han localizado el hum como un rumor que mucha gente identificaba que venía del subsuelo, ¿no, Vicente? Efectivamente, ha habido casos en donde se ha expuesto el hum acompañado de explosiones que venían del subsuelo. Eso es así. Por ejemplo, hay algunos vídeos en Nueva York en donde en el año 2012, bueno, pues se escuchan unas explosiones que son, son perfectamente audibles y que, pues que ahí estaban, ¿no? Fíjate que curioso también el tema de que se ha intentado explicar como un tinnitus, que es una especie de enfermedad que puede afectar al cerebro de las personas, en donde el ser humano pues llega a creerse que está oyendo algo que no existe, ¿no? Pero claro, ese tinnitus es imposible cuando las grabaciones, bueno, pues, se pueden recoger con videocámaras y con micrófonos. Eso es así, ¿no? Eso no es posible que una enfermedad mental pueda extrapolarse a una videocámara, ¿no? Aunque es cierto que a nivel de manipulación muchas veces el sistema intenta crear cualquier tipo de explicación para ganar tiempo o para directamente desprestigiar cualquier tipo de misterio en el propio misterio. Bueno, es que el sistema, cualquier cosa que se sale de la anomalía, te la achaca una enfermedad e inmediatamente después te saca un medicamento. Si el sistema está perfectamente preparado para que en el momento que tú estás diciendo, escuchando o viendo cosas que parecen anormales, el problema es tuyo. El problema no es otro más que tuyo cuando las cosas no son así. Es evidente. Es como aquel cazador o aquella persona que tiene una enorme extensión de terreno y quiere evitar que los cazadores vayan a cazar las liebres en ese terreno. Tiene dos medidas a tomar. Una, prohibir el acceso a los cazadores a ese terreno, y otra, matar a todos los conejos. Pues esto ocurre lo mismo. Aquí matamos a todos los conejos y evitamos el problema. El problema es tuyo, no viene de fuera. Y al final nos quedamos con que la solución final es que esa persona estaba escuchando voces en su cabeza, que es una forma de esquizofrenia, y desde luego pues el problema está. El problema está cuando los teléfonos móviles lo están grabando, cuando las grabadoras lo están grabando y cuando cualquier dispositivo de grabación lo está percibiendo.
¿O qué pasa? ¿Que también tienen paranoia esquizofrénica y hay que meterle algún tipo de medicamento a la tableta o al teléfono? Pues no. No, no, lo están grabando porque está ahí. Y además, es más, en ocasiones ese rumor, como bien has dicho, viene acompañado por explosiones. De hecho, hay una famosa grabación en la cual creo que se puede ver en tu página web, que hay unos históricos de la página web. El lanzador está a punto de lanzar y de repente se escucha una enorme deflagración que hace que todo el mundo se quede pues sencillamente alucinando, e incluso el lanzador se quede alrededor, mirando alrededor como diciendo qué es lo que ha pasado aquí. Una enorme explosión de la cual no hay explicación ninguna, nadie se hace responsable de la autoría y todo el mundo sabe que se ha producido, pero nadie sabe por qué. Y el misterio queda ahí. Y el rumor, y el hum, y las explosiones quedan ahí. Es curioso, una cosa más para comentarte. Hubo de las primeras personas que hablaron o que relacionaron el famoso hum con las famosas trompetas del apocalipsis, fuiste tú. Fuiste el que le bautizaste con el famoso nombre de las trompetas del apocalipsis. Tuve yo ocasión de oírlo ya hace mucho tiempo. Y es cierto, porque nos damos cuenta que qué es lo que pasa en la Biblia y las trompetas muy a menudo. Cuéntanoslo, Vicente. Son menciones en las que el profeta Ezequiel habla del sonido de trompetas acompañadas de, cierto tipo se derriba el muro de Jericó, ¿no? Y está relacionado con temas apocalípticos, aunque es una palabra que no me gusta mucho usar, ¿no? Porque puede llegar a dar a confusión, pero bueno, el caso es que está ahí, las menciones están ahí. Fíjate, JL, un dato bastante curioso es que gente que son sordomudos pueden llegar a escuchar o a sentir la vibración del hum. También hay un dato interesantísimo, que es el hecho de que pues hay una pista, porque en Windsor, Canadá, es un pueblo en donde se han realizado muchas mediciones del hum. Realmente la gente ha llegado a hacer llamadas a emergencias porque no podían dormir. Fíjate que hay incluso una escala realizada por investigadores alemanes en donde del 0 al 5 se van exponiendo los diferentes efectos que este hum tiene en las personas, efectos que van desde el no poder dormir hasta agitación en la cama o hasta directamente en el nivel 5 adoptar una posición fetal de supervivencia, ¿no? Básicamente porque no puedes ni hablar, ¿no? Bien, pues tenemos una pista en Windsor, Canadá. Hicieron una de las primeras conclusiones que llegaron a cabo algunos investigadores fue que había un origen en la isla de Zug, al otro lado del río de Detroit, del río Detroit. Entonces es curioso porque quizá tengamos que investigar en el futuro si esa isla de Zug tiene algún tipo de relación con el proyecto HARP, que está realmente podría estar muy relacionado porque tenemos que entenderlo como una emisión de ondas que está localizada en un sitio determinado, y es exactamente lo mismo que ocurre con el hum. Pues sí, efectivamente. El HARP, que en estos momentos no está funcionando, no está operativo, pues viene de un punto en concreto, aunque su emisión es global, quiero decir, es en todo el planeta donde la señal del HARP puede ser emitida y recibida, y sería muy difícil focalizar el punto de origen de la emisión del HARP, de no ser porque sabemos a través de las documentaciones que existen, las fotografías, incluso las visitas de que ciertas personas han efectuado a las instalaciones del HARP, de que el punto de origen de la emisión del HARP es el propio HARP y está ubicado en Gakona, en Alaska concretamente. Pues esto es exactamente lo mismo. Tal vez existe algún tipo de tecnología, sistema o vete tú a saber que está ubicado en una zona similar o semejante a la que tú has comentado, desde la cual se está emitiendo ese tipo de sonidos, igual que emiten frecuencias electromagnéticas, que es lo que nos impide emitir sonidos. Te contaré una cosa curiosa, verás. Nuestros teléfonos móviles, yo tengo un ladrillo, pero bueno, nuestros móviles, cuando se desarrolla la tecnología de microondas, surge una tecnología paralela que fue desechada, que no iba por microondas. ¿Sabes cómo funcionaba? Por ultrasonidos. Eran móviles ultrasónicos. Emitían unas frecuencias ultrasónicas y entonces se comunicaban con esas frecuencias ultrasónicas que eran muy, muy intensas, de muy alto nivel.
Y entonces alguien dijo, no, 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 de frecuencias ultrasónicas nada, radiofrecuencias. Con lo cual nos damos cuenta que puede existir un hub que esté emitiendo frecuencias sónicas, no solo frecuencias o radiofrecuencias. No es descartable, ahí está. ¿De dónde viene el origen? Tal vez una máquina, tal vez en el interior de la Tierra, quizás tuneladoras que están trabajando y están horadando el terreno para crear túneles. Y aquí podríamos hablar de los famosos camiones de arena de la base Área 51. Cuéntanos que... Vamos a contarles a la gente que ciertas obras faraónicas efectuadas por el hombre han desenterrado o han hecho que se extraiga mucha más arena del terreno de la que se debería haber extraído, ¿no es cierto, Vicente? Efectivamente, JL, mira, te cuento. El tema del hum puede estar relacionado con vibraciones del subsuelo, vibraciones que pueden estar siendo creadas por tuneladoras que estarían creando túneles, por, como su propio nombre lo indica, ¿no? Con el propósito de crear comunicaciones o incluso ciudades subterráneas. Es curioso porque en la construcción de la base aérea de Nellis, Nuevo México, la famosa Área 51, tenemos que, bueno, existen reportes fotográficos, reportes de testigos que aseguran, eso se puede ver, se puede comprobar, que filas de miles y miles de camiones llenos de arena. Es curioso porque, claro, una construcción pues puede tener lo que viene siendo la cimentación, ¿no? Pues puede tener un volumen de área desalojado. Pero claro, cuando estamos hablando de miles y miles de camiones de arena, además era curioso porque no entraban en el complejo de la Área 51. Los camioneros recogían los camiones justo en lo que viene siendo los límites de la base aérea, ¿no? Y entonces se iban produciendo relevos continuos, las 24 horas del día durante semanas, incluso meses. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? ¿Cuál es la motivación de todo esto? Que es posible que se estén creando auténticos complejos subterráneos impresionantes, por supuesto, secretos, que esto estaría en base a presupuestos negros, presupuestos militares no declarados, Hacienda no declarados en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y bueno, pues estaría claro que sería posible que se estuviesen haciendo construcciones subterráneas y que esas construcciones subterráneas estuviesen afectando de alguna manera a través de ese hum que está apareciendo cada vez en más lugares en la Tierra. Últimos reportes, por ejemplo, en España, han aparecido en Tarragona, pero en muchos más. Tenemos también en Australia, tenemos en Inglaterra, tenemos en Francia, tenemos en Costa Rica. La verdad es que es impresionante. El vídeo al que hacías mención anteriormente en Sacramento, ¿no? Bueno, pues también venía acompañado también como de una cadencia, es decir, parece que es una actividad continuada la que se está produciendo. Es decir, es posible que esas construcciones subterráneas vayan a pasos agigantados y, por supuesto, no nos estamos enterando absolutamente de nada. Voy a dar un dato adicional. Algunos pueden pensar, bueno, si es que los sonidos se escuchaban en los años 50 y las tuneladoras son muy nuevas. ¿Sabéis de qué año son las primeras tuneladoras? Son del 1850. En los años 50, en 1950, había ya muchas tuneladoras operando y estaban muy perfeccionadas. No penséis que es un invento nuevo. Ya estaban funcionando en aquella época. Y otro dato curioso, has hablado de la base de Niles, pero también en el famoso aeropuerto de Denver, del cual tanto se ha hablado, sobre que ese aeropuerto tiene unos extraños fines, e incluso había mucha gente que alegaba que existían muchos niveles subterráneos dentro del aeropuerto de Denver, y decían eso, de que existían muchos niveles subterráneos, precisamente por lo mismo que tú has dicho, porque el volumen de tierra que se extrajo del aeropuerto de Denver y la cantidad de miles y miles de camiones que transportaron esa arena y esas tierras a sitios lejanos fue sencillamente monstruoso, mucho más allá de lo que cualquier aeropuerto o instalación semejante hubiera necesitado. Se extrajo muchísimo, según los cálculos de ciertas personas, se extrajo muchísimo más terreno de lo que realmente hubieran necesitado. Y había gente que decía que efectivamente bajo el aeropuerto de Denver había múltiples niveles que se interconectaban a través de extraños túneles con determinadas bases militares u otras ubicaciones secretas. El misterio está ahí, está servido, lo tenemos. Hay teorías, hay
una serie de ideas que pueden dar explicación a de dónde viene este fenómeno, pero lo que sí que es cierto es que es real, lo podéis escuchar. Y no descartéis que alguna noche, allí donde os encontréis, tengáis o os llegue a vuestros oídos un extraño rumor o un extraño sonido semejante a unas trompetas, semejante a un motor diésel lejano, un sonido que perdura, que parece persistente y de difícil ubicación, un sonido que quizás os llegue. Como ya he dicho antes, no lo desdeñéis, coger vuestro teléfono móvil, grabar ese sonido para que perdure en la historia y podamos tener ubicación del mismo. 25 minutos hablando de este extraño misterio, hemos intentado dar luz al mismo y nada, pues agradecerte que hayas estado aquí nuevamente con todos nosotros. Un auténtico placer para mí y sí, la verdad es que estaría muy bien que si hay alguien en cualquier punto del planeta que pueda llegar a recoger este tipo de mediciones acústicas, este tipo de sonidos, nos lo hagan llegar y las estudiaremos, como estamos estudiando también a día de hoy, pues todas las que se han recogido por el mundo. Ha sido y nos vemos en el siguiente. Muy bien, Vicente, pues muchas gracias por tu colaboración. Y como decimos siempre, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.